¿Estamos listos para la palabra? ¿Están seguros? Bien. Vamos a leer en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Estamos empezando a hablar un poco del tema del que se va a tratar nuestro campamento, hágase tu voluntad. Y hoy quiero compartirte este mensaje que le puse por título Cuando Dios interrumpe tus planes. Y yo creo que quizás para alguien sea un mensaje profético, o sea, quizás para alguien sea un mensaje de algo que no te pasó hasta ahora, quizás para otro sea una palabra de confirmación, venga a confirmarte algo que estás viviendo, que te está pasando, y quizás para alguien no tenga sentido, no importa, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo te quiere hablar en esta noche. Vamos a leer en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente forma: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero que termina en muerte. Bueno, con esto ya podemos cerrar básicamente la noche. Pero hay una historia en la Biblia del apóstol Pablo, que seguramente alguna vez escuchaste. El apóstol Pablo era un fariseo, era del grupo de los fariseos, pero no era cualquier fariseo, era el fariseo. O sea, era un fanático religioso hecho y derecho. Y cuando surgió la iglesia, cuando surgieron los cristianos, para los que eran judíos, los cristianos eran una secta. O sea, se los veía como una secta y se los veía como personas que promovían herejías y que promovían enseñanzas que eran contrarias desde su visión a lo que enseñaba la ley de Moisés. Entonces, piensen que ellos tenían esta visión al punto que llegaron a matar a Jesús. O sea, por eso justamente llegan al punto de pedir que se crucifique a Jesús. Sabemos que no lo mataron, sabemos que Jesús entregó su vida por nosotros. Nadie mató a Jesús, Él dio su vida voluntariamente y Él resucitó y Él está vivo. Y Él está entre nosotros. Y Él pronto va a volver. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba dentro de este grupo de los fariseos que perseguía a la iglesia y él estaba dedicando su vida a eso, a cazar cristianos. O sea, su pasatiempo favorito era cazar cristianos. Veía un cristiano y lo llevaba ante las autoridades para que lo encarcelen o hasta en algunos casos para que los maten. O sea, vos encontrás en Hechos capítulo 7 el primer mártir del cual hay registro, que es Esteban. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo no era el apóstol Pablo todavía, era Saulo hasta ese momento. Saulo dice que estaba ahí y que él estaba de acuerdo con que lo estén matando. O sea, algo muy, muy fuerte. Entonces en Hechos capítulo 9, si querés vamos a leerlo. En Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26 se relata la historia de Saulo y su encuentro con Jesús. Dice la historia que Saulo estaba yendo de camino a una ciudad que se llamaba Damasco. Y que estaba yendo a esa ciudad para agarrar cristianos, meterlos presos, ordenar que los maten. Ese era su objetivo. Y mirá lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Tranqui, Pablo, ¿no? Se levantó re loco. Dice: así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Los seguidores del camino eran los cristianos, se los conocía de esa manera. Y es interesante que se los llame los seguidores del camino porque desde el principio se entendía que ser cristiano era un estilo de vida, era una manera de vivir, no era una nueva religión, no era un anexo del judaísmo, era una nueva vida. De eso se trata ser cristiano. Así que mirá al de al lado y decirle: vos tenés nueva vida, no tenés una nueva religión. Dice: su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Entonces, Saulo había planificado ir a esta ciudad de Damasco, agarrar a los encargados de la sinagoga y decir: bueno, me tienen que ayudar para que yo pueda capturar cristianos y los pueda llevar a Jerusalén, ahí los juzguen, los maten, los encarcelen o lo que fuese. Entonces él lo ha decidido, va embalado para Damasco. Y resulta ser que para Saulo, él estaba haciendo la voluntad de Dios. No te olvides que él era un fariseo. Él no creía que estaba yendo en contra de Dios. Él creía que estaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer. Para él no estaba combatiendo a Dios. Él estaba a favor de Dios. Pero resulta ser que no era así. Entonces podemos ver que conforme al versículo que leímos de Proverbios, para Saulo el camino que tenía por delante era un camino correcto. Era un camino que estaba bien. Era un camino que respondía a lo que él creía que era hacer la voluntad de Dios. Pero déjame decirte algo. Mucho de lo que nosotros creemos que es hacer la voluntad de Dios, en realidad no lo es. En realidad es satisfacer deseos personales.
mucho de lo que nosotros a veces creemos que es hacer realmente la voluntad de Dios, en realidad no lo es. Tiene más que ver con cumplir ambiciones personales, con alcanzar estatus personal, con alcanzar posición personal. Porque déjame decirte que siempre hacer la voluntad de Dios se va a tratar de que Cristo sea exaltado. Si lo que yo voy a hacer me exalta a mí y no lo exalta a Cristo, entonces no es hacer la voluntad de Dios. Quizás puede ser algo que parezca muy piadoso, quizás puede ser algo que parezca muy espiritual, pero si no pone a Cristo en el centro y lo exalta, entonces no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es Cristo. Y todo lo que exalta a Cristo y todo lo que promueve a Cristo y todo lo que proclama a Cristo está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, podemos pensar, al menos yo me anotaba 2 razones por las que Saulo consideraba que el camino que él estaba agarrando era el camino recto. Lo primero que encuentro es que quizás él interpretaba que como le estaban apoyando personas que él estimaba y que para él eran personas que merecían respeto, como eran el sumo sacerdote y los encargados de las sinagogas, él quizás entendía que como tenía el respaldo de personas que estaban sobre él, estaba teniendo el respaldo divino. Pero encuentro algo, que el apoyo humano no siempre es sinónimo de respaldo divino. El apoyo humano no siempre es sinónimo de que Dios esté respaldando algo. Vos a lo mejor podés ver algo que es muy multitudinario, que es muy humanamente apoyado, pero no necesariamente tiene el respaldo de Dios. ¿Sabés lo que diferencia algo que solamente tiene el apoyo humano y algo que tiene el respaldo divino? Que lo que tiene el respaldo divino perdura, permanece y nunca deja de permanecer. Todo lo que tiene el respaldo divino no puede ser destruido. Todo lo que tiene el respaldo divino va a perdurar aunque se presenten dificultades, aunque se presenten temporadas difíciles. Lo que es de Dios prevalece. Por eso, si tu vida está cimentada en la roca que es Cristo, tranquilo, aunque en este momento a lo mejor sentís de que se te vino un terremoto a tu vida, tranquilo, tranquila, porque estás cimentado en la roca y vas a prevalecer. Vas a salir de esa situación, vas a salir de esa temporada difícil, vas a salir de esa depresión en el nombre de Jesús, porque tu cimiento es la roca, es Cristo, ese es tu lugar. Entonces, lo primero que encontramos es eso, que el apoyo humano no siempre es sinónimo de respaldo divino y nosotros no tendríamos que fundamentar nuestras decisiones en si tenemos o no el apoyo de la gente. Mira, la opinión de la gente importa. Yo no soy de esos que creen de uno tiene que hacer lo que quiera y que lo que la gente diga, que no, porque hay opiniones que nos importan, ¿o no? A ustedes tienen personas que ustedes dicen, che, a mí me interesa lo que opina esta persona. ¿No tienen alguien? A lo mejor si estás casado o estás de novio, ¿te importa la opinión de tu esposa, de tu esposo o no? Te tendría que importar. O a lo mejor, no sé, alguien que es parte de tu familia, o decís, che, yo la opinión de mi viejo para mí tiene peso, la respeto, me importa, no me da lo mismo. Y eso está bien y es sano. Porque, repito, estamos en medio de una cultura que pareciera que no te tiene que importar lo que opine la gente. No, a veces sí te tiene que importar. A veces sí, porque hay gente que te ama. Y lo que está opinando, lo está opinando porque te ama. Después hay gente que sí, que no te tiene que importar. Pero nuestro filtro en realidad tiene que ser, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese tiene que ser nuestro filtro, sea que la gente nos apoya o no. Mirá, yo he conocido personas que a lo mejor sus familiares no los apoyan en que vengan a la iglesia. Que a lo mejor sus familiares los ven que se están preparando para venir a la iglesia y dicen, vas de vuelta con esos que te lavan la cabeza. A alguno a lo mejor acá le pasó. Y entonces, claro, si vos aplicás esto, decís, che, pero bueno, a mí me tiene que importar la opinión de quienes me rodean. Sí, siempre y cuando no interfiera en lo que Dios tiene para tu vida. Porque a veces sí es cierto que hay opiniones que las tenemos que pasar por alto, porque la gente quizás las hace bien intencionadas, pero no es lo que Dios dice. Yo hay gente que amo, pero que no tomo todo lo que, no tomo para mí todo lo que opina. Los amo y los voy a amar toda la vida, pero no tomo todas sus opiniones. Hay amistades que uno puede querer mucho, pero uno sabe que lo que opina es una gilada. Y uno tiene que aprender a filtrar. Entonces, claro que la opinión de las personas es importante, pero nunca tiene que ser más importante que la voluntad de Dios. Nunca, nunca. Y lo segundo que encuentro es que quizás Saulo podía considerar que ese camino que él estaba tomando era el correcto porque estaba de acuerdo con la tradición que él arrastraba. Estaba de acuerdo con la tradición farisea que él arrastraba. Entonces, para él estaba bien lo que estaba haciendo. Para él estaba luchando por Dios. Y voy a decirte algo. ¿Lo digo o no lo digo? Dios no necesita que lo defiendas, Dios necesita que lo representes.
Dios no necesita que lo defiendas, Dios necesita que lo representes. Y la manera que vos tenés de representar a Dios es manifestando la naturaleza que Él puso dentro tuyo. ¿Y cómo se manifiesta esa naturaleza? El fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, amabilidad, etc., etc., etc. Entonces, repito, Dios no necesita que lo defiendas, Dios necesita que lo representes. Porque más personas serán atraídas a Jesús cuando los creyentes se levanten para representar a su Padre. Y no simplemente para defender a Dios. Porque déjame decirte que Dios se defiende solo. Y que no quisiera tener a Dios de enemigo. No quisiera tenerlo de enemigo, al creador del universo. Entonces, la historia y la tradición no necesariamente son sinónimo de respaldo divino. No necesariamente. A veces hay tradiciones, hay historias que pueden venir de hace mucho tiempo. No, pero en mi casa siempre lo hicimos así, en mi familia siempre lo hicimos así. No es sinónimo de que Dios lo apruebe. No es sinónimo. A veces necesitamos en ocasiones romper con ciertas tradiciones para poder caminar en lo que Dios tiene para nosotros. Y está bien. Y está bien. Porque mirá, cuando uno lo hace así porque siempre se hizo así, no tiene que ser así, no es porque siempre se hizo así. Lo hacemos así porque Dios dice que hay que hacerlo así. Y eso es otra cosa. Y déjame decirte que a alguien acá Dios le quiere regalar nuevas maneras de hacer las cosas. Dios te quiere regalar nuevas estrategias de hacer las cosas, nuevas estrategias de trabajar, nuevas estrategias, perdón, estoy medio disléxico, nuevas estrategias de emprender relaciones, nuevas estrategias de poder conectarte con otros. Dios te quiere regalar esas nuevas estrategias, pero vos tenés que estar dispuesto a romper con tradiciones pasadas. Tenés que estar dispuesto. Y Saulo venía siguiendo una tradición. Y déjame decirte que Saulo realmente tenía el deseo de caminar en la voluntad de Dios. Si algo no se puede decir de Saulo, aunque él perseguía a cristianos, mataba a cristianos y hacía todo eso que estaba mal, él lo hacía en pos de querer hacer la voluntad de Dios. Mira, es preferible que te equivoques buscando hacer lo que Dios quiere que hagas a que seas indiferente a lo que Dios quiere que hagas. Porque si vos estás buscando hacer la voluntad de Dios, Dios te va a encaminar. Dios te va a encaminar. A lo mejor hasta ahora venías ahí como buscando a Dios en distintas áreas y en distintas cosas, pero tu corazón lo estaba buscando a Él. Y Dios te encontró y te trajo a Cristo. Te trajo a Cristo porque lo que Dios está mirando es que tu intención y tu corazón es bueno. Y mirá, el apóstol Pablo habla de esto en Romanos 10, capítulo 2, del versículo 2 al 3. Te lo leo rápido. Dice, puedo declarar en favor de ellos, está hablando de los judíos, que muestran celo por Dios. O sea, los judíos eran apasionados por Dios, los fariseos eran apasionados por Dios. Nosotros hoy en día en nuestro círculo cristiano usamos la palabra fariseo como un insulto, pero ser fariseo en la época de Jesús era un honor. O sea, los fariseos eran personas distinguidas. El tema está en que, claro, ellos eran apasionados por Dios, pero mirá lo que dice, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? Versículo 3. Porque no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Los fariseos eran apasionados por Dios? Sí. ¿Eran apasionados por la voluntad de Dios? Sí. Pero viene Jesús, muere en una cruz, resucita y les dice, miren, todos los sacrificios que ustedes ofrecían en el templo ya no van más, porque el sacrificio perfecto fui yo. No necesitan hacer más nada, solo tienen que creer en mí. Y los fariseos se quedan así. ¿Qué? Y claro, en lugar de tener humildad y de decir, sí, es verdad, nosotros necesitábamos un Salvador, no, ellos siguieron creyendo no, necesitamos seguir haciendo sacrificios, necesitamos seguir matando animales, necesitamos seguir presentando las ofrendas que presentamos, necesitamos seguir obedeciendo la ley. Siguieron en la misma y de repente la sintonía de Dios había cambiado. Y cuando Dios cambió la sintonía, en lugar ellos de cambiar la sintonía, dice que el corazón de ellos se endureció. Y entonces eran apasionados por Dios, sí, pero no en base a conocimiento. No en base a conocimiento. Y esto es muy importante porque está bueno ser apasionado por Dios, pero procurá de que esa pasión que tenés por Dios siga el conocimiento correcto, que es el conocimiento de Cristo. Procurá que esa pasión que tenés por Dios esté fundamentada en la obra de Jesús. Por favor, porque mirá, la historia nos muestra que personas en nombre de Dios han hecho atrocidades. Atrocidades, cosas que uno dice, che, pero esto es lo más antibíblico que vi. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, porque es celo, pero no basado en conocimiento. Es pasión, pero no está basada en conocimiento. Por eso nuestra oración de todos los días tiene que ser, Jesús, te quiero conocer un poco más. Jesús, abrí mis ojos, quiero verte. Quiero verte. Esa tiene que ser nuestra oración, porque esa es la pasión que necesitamos. No es una pasión ciega. Te lo vuelvo a repetir, no es una pasión ciega. La iglesia no necesita fanáticos. Necesita gente que está apasionada por Jesús.
no fanáticos que siguen algo porque lo siguen. Y que si le preguntás por qué creen en lo que creen, no tienen idea. Y que si le preguntás por el fundamento de su fe, no tienen idea. Lo creen así porque lo creen así. No, ellos no son ustedes, esos son otros. No, nuestra pasión tiene que estar basada en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su justicia, de su obra a nuestro favor. Porque mirá, cuando esa pasión que tenía el apóstol Pablo se une al conocimiento correcto, se vuelve explosiva. ¿Sabes lo que terminó haciendo el apóstol Pablo, el mismo que perseguía y mataba a cristianos? Por su celo sin conocimiento, nos terminó escribiendo casi todo el Nuevo Testamento. Fue el que más iglesias plantó en la época en la que vivió. El mismo tipo, porque agarró su pasión, pero la puso en el conocimiento correcto. Y acá hay gente que es apasionada, pero que Dios te quiere poner en el conocimiento correcto. Quiere que te apasiones por lo que en realidad te tenés que apasionar, que es la causa de Cristo. Entonces, el problema de ellos, de los fariseos, es que estaban aferrados a su manera, pero no aceptaban la manera de Dios. Y mira, y quiero decirte esto, y esta es la frase que resume todo el mensaje de hoy. Esta es la frase para el reel de la semana. Y es lo siguiente: lo mejor que puede ocurrirnos es que Dios interrumpa nuestros planes. Porque cuando eso sucede es porque Él nos está introduciendo en su propósito. Lo voy a repetir otra vez. Lo mejor que puede ocurrirnos es que Dios interrumpa nuestros planes. Porque cuando eso sucede es porque Él nos está introduciendo en su propósito. En su propósito. Mirá lo que dice Proverbios 19:21. Te lo voy a leer en la versión del mensaje, que a propósito está la versión en español en la librería de la Biblia del mensaje. Es una Biblia en inglés muy interesante que no solo es traducción, sino que también tiene un poco de interpretación. O sea, amplía un poco los versículos y le da otro panorama. Y mirá lo que dice Proverbios 19:21. Dice: nosotros los humanos ideamos muchas opciones y planes. ¿Cuántos este año se pusieron metas? ¿Cuántos tienen sus planes, sus propósitos para este año? Bien ahí. Dice, pero el propósito de Dios prevalece. Por eso no te enojes cuando hiciste un plan y de repente Dios lo interrumpió. Porque lo que Él está haciendo es encaminarte a su propósito. Y su propósito siempre es lo mejor para tu vida. No hay mejor lugar para estar que en el propósito del Padre. Y el propósito del Padre es Cristo y siempre será Cristo. No hay mejor lugar para estar. Por eso cuando Dios interrumpe nuestra agenda, interrumpe nuestras ideas, interrumpe nuestros planes, nos está redireccionando. No te confundas, no siempre que un plan que vos tenías no sale como esperabas es necesariamente un ataque de Satanás. No siempre. Hay ocasiones en las que es Dios interrumpiendo las cosas para encaminarte a donde te tiene que encaminar. Porque yo sí creo que Satanás puede aparecer y estorbar, pero la mayoría de veces en las que se presentan interrupciones en nuestros planes es Dios mismo. Es Dios mismo. Y mira, hay cosas de las que nunca vamos a tener idea que Dios nos guardó porque nos guardó y no nos enteramos. ¿Quieren que les cuente una personal que yo me acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, hace muchos años atrás, yo estaba soltero, o sea, fue hace muchos años. Me acuerdo que a mí me había empezado a interesar una chica. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Le pregunté a un amigo. No, lo primero que hice fue orar y dije, bueno, Dios, ¿qué onda? ¿Avanzo? ¿Encaro? ¿No encara? ¿Encara Messi o no? Y cuestión que me pasó algo muy loco, y digo muy loco porque, o sea, para mí fue muy loco. No sé, yo tenía 19, creo, por ahí. Y estaba orando y en eso sentí como una mano en el pecho, pero literal, en la mente se me apareció el no avances. Frená, así, fue como una mano, ¡pa! Así. Y yo dije, bueno, quizás no fue Dios. Quizás no fue Dios. Pero resulta ser que dije, no, pará, lo tomo en serio porque fue muy específico. Les repito, para mí era como, es muy específico. Pasaron los años y menos mal que le hice caso a esa voz. Y hoy en día estoy casado y estoy feliz. Pero menos mal que hice caso. Porque después vi a futuro. Después vi a futuro y dije, no, pero bueno, no importa. Quieren saber más porque ustedes se quedaron con ganas de... No. Pero lo que quiero ir es a que a veces nosotros estamos tan inmersos en nuestro presente que no nos damos cuenta que Dios conoce el futuro. Y entonces estamos creyendo que a ver, te lo pongo de esta manera.
Dios ya estuvo en tu futuro. Dios ya conoce tu futuro. Dios ya lo conoce. Él es omnisciente. Lo sabe absolutamente todo. Yo te hago una pregunta. Si Él ya conoce tu futuro, ¿qué sería lo más cuerdo para hacer si tengo que tomar una decisión? ¿Preguntarle a quién? Es lo más sensato. Y vos tenés gente que va y consulta cartas. O sea, de verdad, en serio. En serio. Si el creador del universo y el creador de tu vida es Dios, búscalo a Él. ¿Querés guía? Búscalo a Él. ¿No sabés qué hacer? Búscalo a Él. Orá, lee tu Biblia, abrí la Biblia, por favor. Mucha de la guía que necesitamos está en la Escritura, está en la palabra. Ahora, ¿por qué Dios interrumpe nuestros planes? Porque Él nos conoce. Cuando este relato sigue en Hechos 4, y mirá lo que pasa en el capítulo 9, versículo 3, dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, el apóstol Pablo, que no era Pablo, era Saulo, dice: una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me suena la canción de fondo. Saulo, Saulo. Bueno. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero que Jesús le dijo fue... ¿Qué fue lo primero que le dijo? Saulo. O sea, lo primero que Jesús le está diciendo es: te conozco. ¿Por qué Dios interrumpe tu plan? Porque te conoce y porque conoce cuál es el destino para tu vida. Porque te conoce. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y saber que Dios nos conoce tiene que ser la base de nuestra confianza para seguir la voz de Él. Tiene que ser la base de nuestra confianza. Si un plan personal que hiciste fue interrumpido, tranquilo, Dios te conoce. Dios te conoce y Dios conoce lo que es mejor para tu vida. Dios conoce lo que es mejor para la asignación que Él tiene para vos. Él lo conoce. Él lo conoce. No pelees con planes interrumpidos. Deja de insistir en lo que Dios interrumpió. Deja de insistir en lo que Dios ya te interrumpió. Deja de insistir ahí. Deja de insistir ahí, porque cuando vos seguís insistiendo en la interrupción divina, te voy a decir lo que te va a pasar: te vas a estancar. Te vas a estancar. Imagínate, mirá, dice que después de que Pablo tuvo este encuentro, los ojos le quedaron ciegos. Porque cuando Dios interrumpe nuestros planes, hay algo que nos pasa. Y es que lo que era claro para nosotros deja de ser claro. Lo que era firmeza para nosotros deja de ser firme. ¿Alguna vez les pasó que Dios interrumpió lo que iban a hacer y ustedes dicen: no entiendo nada, no entiendo qué pasó acá? Y no te digo que quedás ciego, pero quedás medio en una. Quedás como: ¿qué? ¿En dónde estoy? ¿Qué? Y bendita luz de Dios que nos enceguece. Porque a veces es necesario que perdamos nuestra claridad para que recibamos su claridad. Que perdamos nuestra seguridad para que recibamos su seguridad. Es necesario a veces que se nos mueva la estantería para que Cristo sea formado en nosotros. Es necesario. ¿Es incómodo? Sí. Es como cuando te vas a dar una vacuna. Sí, duele. No es un pinchazo de mosquito, mentira. Como cuando vas al dentista y te sacan la muela: no, pues te ponen anestesia, duele igual, no importa. ¿Es necesario? Sí, si no se te va a pudrir todo. Y a veces es igual, es necesario que Dios interrumpa los planes, porque si no va a terminar todo en una tragedia. Y yo he vivido situaciones en las que, mirá, en alguna prédica quizás les comparta de esto, ya quiero ir cerrando, pero creo que el tema que más vengo viendo en estos últimos años de parte de Dios con mi vida es ver al Dios de los detalles. Es ver al Dios que me hace estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Y es re flashero. Es re loco cuando vos ves de: hey, Dios me hizo estar acá en este momento de esta manera. Por eso seguí la voz del Espíritu Santo dentro tuyo. Cuando Dios interrumpe un plan es porque te está introduciendo en su propósito. Y te dejo dos cosas, solamente dos cosas, dos preguntas que le hizo Saulo a Jesús en este encuentro. Versículo 5 del capítulo 9. Si después ustedes quieren lo encuentran en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. Versículo 5 dice: y preguntó Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La primera pregunta que hizo Saulo y que marcó su vida para siempre fue: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esta es la primera pregunta que nosotros tendríamos que mantener
en nuestra mente constantemente para mantenernos encaminados en la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que dedicar toda nuestra vida a conocer a Jesús. Yo sé que esto que te estoy diciendo quizás no te haga sentido. Yo lo sé. Quizás tu mente lo escucha y sí, conocer a Jesús ya lo conozco. Conocer a Jesús no se trata de tener información en la mente. Se trata de tener revelación en el corazón. Porque a veces sabemos de Jesús, pero no lo conocemos. A veces tenemos información de Jesús, pero no nos es revelado. ¿Y sabes a quién ha provisto el Padre para que Cristo te sea revelado? Al Espíritu Santo. Dice, Jesús dijo, Él tomará todo lo mío y se los va a hacer saber. Y hay algunos acá que el Espíritu Santo les va a empezar a revelar a Jesús. Y tranquilo, no te estoy hablando de que se te va a aparecer algo en la pieza. No, tranqui. Para uno miraron con cara de ¿qué? No, lo que estoy diciendo es que se te va a revelar la belleza, la hermosura de Jesús. Y cuando eso se te revela, hay cosas que empiezan a perder sentido. Hay preocupaciones que ya no tienen sentido. Hay placeres que ya no tienen sentido. Porque ante tanta hermosura, ante tanta belleza, nada más tiene sentido. Es como que vos ves a Jesús y decís, ya está. El resto, ¿qué importa? Entrás en esa, tranqui, igual tu vida te va a seguir importando, porque algunos me miran con miedo todavía. No, yo no quiero entrar ahí, Guido. Mirá lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Para Pablo esta pregunta, ¿quién eres, Señor? No fue una cosa de un momento nada más. No fue una cosa de ese instante en que encontró a Jesús. Fue la pregunta que terminó estableciendo el régimen para toda su vida. Mirá lo que dice en Filipenses. Esto pasó, que escribe en Filipenses, pasó muchos años después de su encuentro con Jesús camino a Damasco. Dice, versículo 5 hasta el 11 vamos a leer. Dice, y empieza a dar todo su historial. El apóstol Pablo acá empieza a sacar chapa. Dice, miren, ustedes quieren que yo les cuente de dónde vengo, les voy a contar. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Ven, era un fariseo, pero el fariseo con mayúscula. Dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Versículo 7, acá empieza lo interesante. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Lo que para Pablo era todo, pasó a ser nada. Lo que para Pablo era su objetivo y su sentido en la vida, dejó de serlo. ¿Estás buscando el sentido de tu vida? El sentido de tu vida tiene un nombre, se llama Cristo. ¿Estás buscando un propósito para tu vida? El propósito para tu vida se llama Cristo. Cristo. Entonces dice, versículo 8, y este versículo me emociona, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Poné las cosas en perspectiva correcta. Ponélas en perspectiva correcta. Porque hay cosas que no valen nada cuando se los compara con el infinito valor de conocer a Cristo. No valen nada. No valen nada. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. La palabra ahí original es estiércol. En griego es kakos, de donde nace la palabra que nosotros tenemos para hablar de estiércol. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Acá cuando dice a fin de ganar a Cristo, no se refiere el apóstol Pablo a decir me lo tengo que ganar en el sentido de, bueno, Cristo está ahí esperando que yo lo conozca para venir. No, se refiere a fin de ganar revelación de Cristo. A fin de ser empapado por lo que Él es, por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo. Dice, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Ven? Cambió su vida rotundamente. Un fariseo lee esto y se le zafa un tornillo. Dice, ¿qué está diciendo Pablo? Y Pablo está diciendo, miren, yo vengo de ser el fariseo el mejor de todos, pero me di cuenta que eso no tiene sentido. Y hay gente acá que a lo mejor está diciendo, yo vengo de la peor adicción que te puedas imaginar. Alguien acá a lo mejor está diciendo, yo vengo de haberme acostado con medio Buenos Aires, pero conocí a Jesús y para mí nada de eso tiene valor ahora. Nada de eso ya me atrae, nada de eso si lo comparo con Cristo no vale nada. No vale nada. Mirá, el pecado deja de ser lindo cuando lo comparás con el valor de conocer a Jesús. Para que algo pecaminoso sea
eliminado de tu vida, necesitas que aparezca algo que sea mucho más bello. Y eso que es mucho más bello es Jesús. Eso que es mucho más hermoso es Jesús. Dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Versículo 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. Es decir, Pablo está diciendo, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Esa pregunta, ¿quién eres, Señor?, terminó siendo para toda su vida. Porque si vos todos los días de tu vida te podés levantar diciendo, Jesús, quiero conocerte, te puedo asegurar que tu corazón va a arder. Va a empezar a arder. Vas a empezar a experimentar una pasión por Jesús que nunca antes creíste que podías experimentar. Algunos acá que me están escuchando hoy, y voy cerrando con esto. A lo mejor estás hoy acá y vos decís, Guido, a mí orar no me atrae, a mí leer la Biblia no me atrae. La verdad, estoy acá porque tuve que venir y porque me obligaron. Hacé una sencilla oración, simplemente, y decirle, Jesús, te quiero conocer. Te quiero conocer. Y esas simples palabras pueden abrir una nueva temporada espiritual para tu vida. Una nueva temporada espiritual para tu vida apasionada con Dios, para tu vida de intimidad con Dios. La segunda pregunta, y con esto cerramos. En Hechos capítulo 22, versículo 10, queda registrado de este mismo encuentro que el apóstol Pablo le hace una segunda pregunta, y con esto cierro. Dice versículo 10, yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que debes hacer. ¿Sabes lo que dicen en el capítulo 9 de Hechos y en el capítulo 22 y en el 26? Se relata que se le habían dicho, después se mandó a otro cristiano que se llamaba Ananías para que ore por Pablo, que había quedado ciego. Y Dios le había dicho a Ananías, le dijo, Pablo va a ser mi testigo ante la gente y va a predicar a Jesús a todos. Y este mismo que hoy ves que persigue a la iglesia va a ser un enviado por mí para predicar el evangelio. Y al apóstol Pablo se le dio el panorama completo. Se le dio el panorama final, que era como, vos vas a hablar de mí ante todos, ante judíos y no judíos. Ahora, la segunda pregunta que hace Pablo es, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Y sabes lo que le respondió Jesús? Entrá a Damasco. Anda a la ciudad de Damasco. No le dijo, bueno, ahora vas a ser apóstol, entonces vestite como apóstol. Entrá a Damasco. Porque Dios puede mostrarte el cuadro completo, pero siempre te va a guiar un paso a la vez. Dios te puede mostrar el cuadro, la película terminada, pero siempre te va a guiar un paso a la vez. Porque Él sabe los pasos que tenés que dar para llegar a destino. Él sabe los pasos que tenés que dar. Ahora en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 15 al 17, y este es el último versículo que leemos, dice, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Quiero declarar esto sobre tu vida. Pero aún antes de que vos nazcas, Dios te eligió. Pero aún antes de que vos nazcas, Dios te eligió y te llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó revelarte a su Hijo para que vos proclames a la gente la buena noticia acerca de Jesús. Aún antes de que nazcas, Dios ya te había elegido. Y esto es lo que Saulo entendió. Aún antes de que yo naciera, aunque yo me desvié, aunque yo estaba viviendo como un fariseo persiguiendo a la iglesia, Dios ya me había escogido. Antes de que hayas hecho lo que sea que hayas hecho, Dios te había escogido. Dios te había escogido. Dice, cuando esto sucedió, dice Pablo, o sea, cuando tuvo su encuentro con Jesús, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Ahora acá Pablo lo que está diciendo es esto, a ver, él tuvo un encuentro con Jesús dramático. No hay otro registro de un encuentro así con Jesús en el Nuevo Testamento. Es el encuentro más, y si tenemos ahí la imagen, la de la prédica, es el encuentro más como fuerte y zarpado que encontramos en el Nuevo Testamento. Y un encuentro así, mirá, ahí están esas cartas que están ahí, eran las cartas del sumo sacerdote que le daban la orden de ir a arrestar a los cristianos, y iba seguramente con toda una comitiva de fariseos que lo acompañaban y llevaban sus espadas porque si podían matar a alguien quizás lo mataban. Y es un encuentro extraordinario porque de repente apareció una luz, Saulo cae al piso, se queda ciego. Y sin embargo, después de esta experiencia tan gloriosa,
dice que él no se apresuró a consultar con ningún ser humano. Y dice, tampoco, versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. O sea, él no agarró y fue a buscar a Pedro, a Juan, y dijo, che, Dios me dijo que voy a ser apóstol como ustedes. Dios me mostró el panorama final y yo voy a estar con ustedes y voy a predicar el evangelio. No, dice que no se apresuró. Dice, en cambio, me fui a la región de Arabia. Y ahí los estudiosos bíblicos dicen que seguramente en la región de Arabia es donde el apóstol Pablo vivía. Es decir, Saulo se volvió a su casa. Y dice, y después regresé a la ciudad de Damasco. Porque déjame decirte que a alguien acá esta noche Dios le va a mostrar el panorama completo de lo que quiere hacer con vos. Pero después de que eso pase, te vas a tener que volver a tu casa. Te vas a tener que volver a tu casa. Y Saulo se volvió a su casa. Y Saulo volvió a su vida. Pero ahora con una conciencia de propósito. Ahora con planes interrumpidos y con un nuevo panorama por delante. Pero él no se apresuró para ver el propósito cumplido. Él dio un paso a la vez. Un paso a la vez. Por eso déjame decirte esto. Si vos hoy ves que tu vida es muy distinta de lo que Dios te mostró para tu final, si vos hoy ves eso, te voy a dar un solo consejo. Da un paso a la vez. Da un paso a la vez. Y si no se parece a lo que Dios te mostró para tu final, eso significa que el tiempo no se terminó. Y que Dios tiene mucho más con vos. Por eso yo te voy a invitar esta noche a que puedas ponerte de pie ahí en tu lugar.